Buenas tardes, profesor. Con usted vamos a presentar respecto al tema que nos tocó, que es sobre el linfoma. Es el siguiente. A modo introductorio, el linfoma, tanto de Hodgkin como de no Hodgkin, representa una porción significativa de los nuevos cánceres de cáncer globalmente, representando hasta un 3,5% total de los casos de cáncer de forma anual. Debido a este mismo punto, es importante que existan ciertas guías que tratan sobre los síntomas posteriores a la recibida de este cáncer. Aunque existen guías de supervivencia de organizaciones como la NCCN y la ASCO, estas síntomas de síntomas específicos y nos abordan los síntomas del paciente de una manera integral, viendo distintos aspectos que pueden afectar a este mismo. Por eso mismo, el objetivo de la revisión es realizar una revisión de alcance para examinar los problemas y prácticas actuales de la supervivencia en pacientes adultos, tanto del linfoma no Hodgkin como del linfoma Hodgkin. Sobre todo los adultos que presenten una remisión de por más de 2 años. Eso puede crear una guía que aborde todos los sintomatologías de estos pacientes de forma integral. Es el siguiente. Los métodos utilizados para crear esta guía, se utilizaron distintas fuentes de datos como Medline, Concurrent Database, Embase, Encarp, Scienceinfo, tomando todos los textos que fuesen desde enero de 1995 hasta abril de 2022, bajo distintos criterios de poder seleccionar o eliminar estos textos, usando los criterios que los pacientes fuesen mayores o iguales de 18 años, hayan sido tratados curativamente para el linfoma tanto no Hodgkin como el linfoma de Hodgkin, y hayan tenido una remisión de al menos 2 años. También se incluyeron todos los artículos sobre trasplantes alógenos de célula madre, linfoma indolente o transformador, revisiones sin metaanálisis, comentarios, cartas, artículos de opinión o artículos que no estuvieran en inglés. Puesto mismo en el registro obtenido de la base de datos, se obtuvieron un total de 21.524 datos, los cuales, después de pasar por todos estos distintos criterios, fueron eliminados hasta quedar con 92 estudios que fueron incluidos en la revisión. Estos 92 estudios se utilizaban para poder obtener todos los resultados que van a ser posteriormente explicados. Siguiente. Bueno, en primer lugar tenemos la descripción de la literatura, donde, como decía mi compañero, se buscaron 21.524 artículos, de los cuales se seleccionaron solamente 92. De estos 92, un 52,2% se trataba de pacientes con linfoma de Hodgkin, siendo el resto no especificado o se trataba de linfoma no Hodgkin. La mayoría de estos artículos trataba el tema de efectos tardíos, dentro de los cuales el más común era la fatiga del sueño en el 28,6% de los pacientes, cardiotoxicidad 24,5% y fertilidad en 22,4%. También se abordó el tema psicosocial en un 27,2% de los artículos, dentro del cual el 52% abordó la calidad de vida de los pacientes, 36% abordó la depresión y la ansiedad, y un 20% los problemas laborales, como por ejemplo el desempleo, que se estima que aproximadamente luego del diagnóstico del linfoma se extendía por al menos unos 10 años en la vida del paciente, y también problemas financieros que se extendían a lo menos a unos 5 años luego del término del tratamiento del linfoma. Otro de los efectos que tenía el tratamiento del linfoma era neoplasias malignas secundarias en un 22,8%, el cual abarca unos 21 artículos dentro de esta revisión, dentro de los cuales se enfocaron en cáncer de mama en un 28,6%, cáncer colorectal en un 19%, síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide aguda también en un 19%, y por último cáncer de pulmón en un 14,3%. Por otra parte, un 10,9% de los artículos evaluó intervenciones para mejorar la atención a los supervivientes, y un 8,7% de los artículos discutió mejores prácticas para los planes de supervivencia. Siguiente. Por otra parte, con respecto a la detección y la vigilancia del cáncer, tenemos que uno de los grandes problemas era que los supervivientes del linfoma tenían un gran riesgo de sufrir de neoplasias secundarias, dentro de las cuales están las que mencioné anteriormente. Y estas neoplasias se asocian no solamente al tratamiento, sino también a otros factores como por ejemplo la edad, y dentro de lo cual también se encuentra la radioterapia, la terapia de rescate Miribim, que básicamente es una terapia que, por así decirlo, rescata a los pacientes que están recayendo en el linfoma o que son refractarios al tratamiento, el número de trasplantes que fueron realizados y el tiempo que hay entre que se diagnostica el paciente con linfoma y entre que se realiza el trasplante. También hay un riesgo mayor en los pacientes que empiezan el tratamiento en una etapa muy temprana de la vida,
En los pacientes que se hace tratamiento combinado con quimioterapia y radioterapia, el aumento, o sea, el riesgo de neoplasias secundarias aumenta hasta unos 25 años de riesgo, por lo menos, y en quimioterapia por sí sola aumenta unos 5 a 9 años. Y por último, un informe demostró que había una asociación entre recibir rituximab como tratamiento junto con las altas dosis y que esto tenía una relación con el desarrollo de neoplasias secundarias. Sin embargo, un metaanálisis que se realizó en 4.621 pacientes demostró que en realidad este medicamento no se asociaba con el desarrollo de cáncer secundario. Continuando con los efectos tardíos, estos se mostraron de forma multisistémica, pero principalmente tuvieron más prevalencia en 5 áreas. En primer lugar, tenemos la fatiga, la cual se vio que persistió hasta 7 años posterior al tratamiento y tuvo una incidencia similar entre los pacientes de linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Además, se asoció a patologías cardíacas previamente diagnosticadas, la edad del paciente y una mala calidad del sueño. También se mostró que esta disminuyó con el ejercicio y en pacientes con psicoterapia educativa. Además, se mostró que la fototerapia no fue efectiva en los pacientes que tenían un linfoma no Hodgkin. En cuanto al deterioro neurológico, se mostró que dentro de los pacientes que fueron tratados con un trasplante autólogo de células madres hematopoyéticas, estos fueron más propensos a desarrollar deterioros tanto neurosensitivos como motores, que incluyen síntomas como, por ejemplo, pérdida de el gusto, el olfato y también alteraciones en el equilibrio. Además, los pacientes que fueron tratados con tanto quimioterapia como radioterapia tuvieron repercusiones en lo que es las funciones cognitivas, especialmente las funciones asociadas a la memoria y funciones ejecutivas. Y dentro de esto se mostró que los pacientes que tuvieron un linfoma Hodgkin tuvieron un peor pronóstico, por ende se clasificaron como severos y persistían estos síntomas incluso 2 años posteriores después de haber terminado el tratamiento. Siguiente, por favor. En cuanto a las alteraciones óseas, se mostró que los niveles de osteopenia y osteoporosis se encontraron cercanos a los valores normales de pacientes en ese rango de edad. Sin embargo, otro estudio que usó a los hermanos sanos de los pacientes que sobrevivieron a los linfomas como grupo control mostró que había una mayor prevalencia de la osteoporosis y la necrosis avascular. En cuanto a la cardiotoxicidad, se mostró que hubo un riesgo de 2 a 3 veces mayor de desarrollar enfermedades cardíacas. Particularmente se encontraban accidentes cerebrovasculares, hospitalizaciones por enfermedades valvulares y muerte por causa cardíaca. Este riesgo se mantuvo 30 años después en los pacientes que tenían el linfoma de Hodgkin. Y por último, el riesgo de muerte cardíaca fue alto en pacientes tratados con radioterapia tanto en el cuello como en el mediastino. Y por último, tenemos la fertilidad, que se vio que en los hombres no hubo alteraciones a nivel de la testosterona. Sin embargo, se mostró que 1 de cada 10 padres que fueron sobrevivientes de linfomas desarrollaron, o sea, tuvieron dificultades para tener hijos y tuvieron que recurrir a métodos asistidos, como por ejemplo utilizar semen criopreservado. En contraste, las mujeres que fueron tratadas con quimioterapia alquilante tuvieron un 60% más probabilidades de sufrir una falla ovárica prematura. Entonces, los pacientes que sobrevivieron al linfoma tuvieron en general una probabilidad del 29% menor de lograr tener hijos. Siguiente. Bueno, pasando a los resultados psicosociales, tenemos que el artículo nos habla que son extremadamente frecuentes igual después del tratamiento del linfoma, incluso varios años después. Y algunos de los problemas más comunes son la ansiedad, en donde se da en prácticamente 1 de cada 5 pacientes de una forma grave. Y uno de los principales factores que alimenta esto es el miedo a la recaída, pero de igual manera los controles médicos, algún síntoma físico que permanezca, y la incertidumbre de lo que puede pasar a futuro. Igual tenemos la depresión, que se da en una proporción de 3 veces más que a una persona que no tiene cáncer de linfoma. Y esto puede durar desde los 12 años hasta 26 años. Estamos hablando de un cuarto de la vida de un ser humano. Entonces, igual es un tema bien relevante. No, por el contrario, la ansiedad va bajando de nivel hasta llegar a un punto como una persona que no tuvo ninguna patología previa. Igual tenemos el estrés y el trauma asociado al cáncer, puesto que algunos pacientes muestran síntomas parecidos a un trastorno de estrés postraumático. Van a permanecer hipervigilantes, van a ir más veces al médico, así preguntando, ¿me habrá vuelto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Cualquier cosa van a empezar a pensar al tiro
que se trata sobre una recaída. También tenemos la calidad de vida disminuida. ¿Por qué? Porque puede ser una consecuencia de la fatiga crónica, como mencionó Víctor, que va a afectar la actividad diaria de esta persona, la independencia, su estado de ánimo. Van a haber trastornos del sueño que van a empeorar la ansiedad, la depresión. Van a haber algunos problemas cognitivos igual, con la dificultad de la memoria, concentración, atención, dificultades laborales y financieras también van a haber. Se ha demostrado por estudios que el riesgo de desempleo de estas personas es 10 hasta 10 años después sigue siendo mayor al que una persona que no sufrió esta patología. E igual, los sistemas económicos van a ser bien preocupantes porque las personas no se van a sentir capaces de poder hacer lo que antes hacían. Y en cuanto al aislamiento social, las personas no van a tener su misma vida social de antes, se van a sentir un poco más ansiosos, más depresivos, entonces va a afectar profundamente la identidad del paciente. Y bueno, en cuanto a factores que empeoran la salud emocional, tenemos que el sexo femenino hay una mayor vulnerabilidad, vivir en áreas rurales. ¿Por qué? Porque están lejos de todos los centros médicos, entonces igual no tiene una conexión tan directa con esta salud que le pueden otorgar los médicos. Tener síntomas físicos, como ya mencionamos, fatiga, dolor, insomnio, no recibir suficiente orientación después del tratamiento, tienen que informarse estos pacientes, no pueden quedar a la deriva sin saber lo que les pasa. Y una falta de empatía y comunicación con el equipo médico va de la mano, no se puede dejar así. Continuamos. Bueno, pasando a la presentación de nuestro caso clínico, vamos a analizar a una paciente femenina que tiene un historial oncológico importante. Esta es una paciente que se presenta a sus 16 años en un hospital con masa de crecimiento progresivo en la región supraclavicular izquierda, a la cual se le realiza una biopsia. Esta biopsia arrojó un diagnóstico de linfoma de Hodgkin clásico de tipo esclerosis nodular, que es el subtipo de linfoma Hodgkin más común. En ese momento se clasificó como un estadio 2A, que significa que el cáncer afecta al grupo de ganglios que están en el mismo lado del diafragma, pero sin síntomas sistémicos como la fiebre o la pérdida de peso. Abajo a la derecha podemos ver una imagen sobre un corte histopatológico de un linfoma de Hodgkin, al igual que el de la paciente, donde se ven las células de Red Sternberg, que son las que tienen un citoplasma eosinófilo, y un núcleo bilobulado que se suele describir como un ojo de búho, y que en el fondo son estos linfocitos B que son un marcador maligno de este tipo de neoplasia. Lo más importante aquí es destacar el tratamiento primario que recibió esta paciente en ese momento, que está compuesto por una quimioterapia que se dio por 3 ciclos de esquemas MOP-ABVD, que son básicamente un cóctel de drogas quimioterapéuticas que actualmente están en desuso debido al efecto tóxico que tienen en el largo plazo, y a 25 sesiones de radioterapia que tuvo también de campo manto, que es una técnica de radioterapia antigua que consistía en tapar el cuello, las axilas y el mediastino y producir esta irradiación en el tórax que tenía muchos efectos secundarios, entre ellos la mayor tasa de aumento del cáncer de mama, debido a que se irradiaba también el tejido mamario. Posterior a este tratamiento, la paciente estuvo 27 años en remisión y con un seguimiento hematológico regular, lo cual nos lleva a la actualidad, donde la paciente tiene una consulta por una fatiga progresiva y un dolor abdominal de meses de evolución que va a motivar una serie de exámenes que vamos a ver a continuación. Siguiente. Bueno, en base a estos síntomas abdominales, el equipo profesional decide hacerle una ecografía abdominal a la paciente que nos va a entregar como hallazgo múltiples lesiones sólidas hepáticas, lo que nos obliga a nosotros buscar la causa de estas lesiones sólidas, por lo que se le hace una mamografía que demuestra un aumento de la densidad asimétrica en el cuadrante inferior medio, específicamente en la mama derecha, que se clasifica como BRAF 5. El BRAF es una escala de radiografía mamaria que va del 0 al 6, y el número 5 significa que es muy sospechoso de malignidad, por lo que tenemos que obligatoriamente realizar una biopsia.
Pero primero, aparte de eso, incluyendo otras imágenes, tenemos al PET y a la tomografía computarizada que nos va a confirmar unas metástasis hepáticas múltiples y unas lesiones líticas que van a estar diseminadas a través del sistema esquelético. Además, tenemos que dentro de las pruebas de laboratorio se va a encontrar un CA15-3 anormalmente elevado y para explicar un poquito, el CA es una proteína que normalmente el cuerpo produce pero en muy poquitas cantidades. Sin embargo, se ha encontrado de que cuando hay tumores en la mama, este aumenta, por lo que ahora el CA15-3 se utiliza como un marcador tumoral para cáncer de mama. Siguiente. Bueno, dentro de estas biopsias que habíamos hablado, tenemos de que la biopsia de mama se va a diagnosticar un carcinoma de mama invasivo y dentro de la inmunohistoquímica que se le realizó a esta muestra, vamos a tener que tenemos un receptor de estrógenos que es positivo, es decir, de que nuestro cáncer va a utilizar esta hormona para poder crecer de mayor forma. En cambio, tenemos también que el receptor de progesterona va a estar negativo. Luego tenemos un HER2 que va a estar con un score de 1 y una proteína Ki67 que esta nos va a indicar cuando las células están activamente proliferando, que va a ser de un 25 a un 30%. Esto quiere decir que nuestro tumor va a estar considerado como muy activo y además maligno. Por otro lado, tenemos la biopsia de hígado, que la vamos a diagnosticar como un metástasis de cáncer de mama invasivo, igualmente con un receptor de progesterona negativo, un receptor de estrógenos positivo y un HER de score más 2. Bueno, ahora para explicar rápidamente lo que es el HER2, va a ser una proteína que nos va a indicar cómo están creciendo las células y el score 2 precisamente es muy ambiguo, por lo que necesitamos hacer otra prueba que se llama Fitch para poder desempatar si es positivo o negativo. En este caso, el Fitch salió negativo, por lo que el HER2 también se considera negativo. Nuestro diagnóstico definitivo para esta paciente va a ser un cáncer de mama metastásico secundario al tratamiento del linfoma de Hodgkin, que estuvo en latencia prolongada post-radioterapia. Siguiente. Bueno, a modo de discusión y conclusión, podemos ver que en este caso clínico se ilustra precisamente uno de los efectos tardíos más relevantes, que sería la aparición de estos segundos cánceres sólidos tras los tratamientos curativos del linfoma. Esto especialmente a mujeres que han sido expuestas a radioterapia mediastínica y aún sumado a que sea a una edad temprana. Podemos ver que a pesar de que los avances terapéuticos en linfoma han aumentado las tasas de curaciones, los pacientes siguen manteniendo un riesgo acumulativo de complicaciones a largo plazo, lo que son en este caso los segundos cánceres, que tienen su riesgo ya que pueden mantenerse por más de 30 a 40 años después de un tratamiento inicial. En este caso de la paciente podemos ver cómo se refleja, ya que ella fue irradiada con una técnica amplia y en dosis elevadas, una práctica que era bastante antigua, y esto generó que tuviera un riesgo significativamente mayor de padecer un cáncer de mama por una exposición directa al tejido glandular en esta radiación. También otro de los puntos que podemos abarcar es que se necesita un seguimiento estructurado que incluye una vigilancia de los efectos tardíos, una educación al paciente y una coordinación entre los especialistas, ya que en este caso la ausencia de un plan de seguimiento prolongado fue lo que impidió detectar el cáncer en unas etapas iniciales, ya que la paciente no contaba con sus controles de mamografía o algunos de resonancia magnética, ya que ya no se lo hacía periódicamente. Y a pesar de que las guías actuales recomiendan que se debe iniciar este tamizaje 8 a 10 años después de la radioterapia torácica o a partir de los 25 años. Siguiente. Continuando, todos estos ensayos del caso clínico nos permite reflexionar sobre la evolución de las estrategias terapéuticas dentro del linfoma, en el cual se evidencia que las complicaciones tardías como la que aquí se presentaron nos llevan a modificar los protocolos hacia esquemas de radioterapia de campos reducidos y dosis menores, con el objetivo así de poder disminuir el riesgo de las neoplasias secundarias, pero sin comprometer la eficacia oncológica. Desde una perspectiva integral, tanto el caso como el paper nos ponen en manifiesto que la atención del paciente con linfoma no termina con la remisión de este, sino que requiere un modelo de atención de tipo longitudinal y multidisciplinario que contemple aspectos médicos, psicosociales y preventivos, que es muy importante destacar
Presentación. La falta de educación sobre los riesgos tardíos, la ausencia de controles dirigidos y la carencia de un plan de seguimiento contribuyen a resultados adversos como el que se planteó. La aplicación de las recomendaciones nos ayuda a prevenir las complicaciones tardías observadas, mejorando así la supervivencia global, la calidad de vida y la seguridad a largo plazo de los pacientes oncohematológicos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención.